Estamos hoy en La Trinchera, un nuevo programa de La Trinchera, y tenemos el gusto de recibir a Camila Menchaca, flamante presidenta de ADES Montevideo, ¿no es cierto? Y además docente de historia. Estamos hoy para conversar del problema educativo general. Se ha hablado mucho en este tiempo, Camila, de la reforma. ¿Es necesaria una reforma educativa en el país? Y si fuera así, ¿esta reforma educativa contempla lo que los docentes han solicitado, los estudios que han hecho? Bien, nosotros a nivel sindical siempre hemos hecho un montón de planteos de necesarios cambios a nivel educativo, desde una perspectiva legislativa hasta una perspectiva del trabajo pedagógico, hasta lo que tiene que ver con la situación presupuestal, ¿no? Nuestro sindicato ha sido siempre un embanderado, por ejemplo, de la autonomía y el cogobierno y la necesaria vinculación entre el colectivo docente, los estudiantes en las políticas educativas, y en ese sentido nosotros nunca dijimos que la educación estaba 100% bien. De hecho, siempre fuimos muy críticos con un montón de elementos, y venimos en un proceso en donde desde la reforma de rama luego se volvió a lo que había antes prácticamente sin cambios, y sí entendíamos que era necesario algunas adecuaciones al mundo en el cual vivimos. Sin embargo, esta transformación lo que hace en realidad es imponer un modelo del cual no solo nosotros no estamos en contra, sino que efectivamente a la hora de aplicarlo ha tenido enormes dificultades. Entonces tenemos un problema de contenido en relación a la transformación educativa, un problema de forma en relación a cómo fue aplicado por fuera de todos los colectivos docentes, de estudiantes, de familias, de académicos, que todos han manifestado por una u otra razón la preocupación al respecto de la transformación educativa. Entonces termina siendo además un problema en su aplicación. Entonces en los tres niveles nosotros podemos afirmar que esta transformación educativa no soluciona los problemas de la educación. En cuanto al contenido, ¿cuáles son las críticas? Bien, en primer lugar tiene un enfoque de competencias. Las competencias implican el saber hacer. Nosotros no estamos en contra, por supuesto, de saber hacer cosas, claro. Es necesario. El problema es cómo uno jerarquiza el saber hacer por sobre el saber, que es lo que plantea este modelo de competencias. Entonces, no interesa el contenido de la asignatura, lo que interesa es saber hacer algunas cosas. Algunas cosas que pueden ser escribir, leer, hacer determinadas operaciones, vincularte con los otros, expresarte en oral, en escrito, establecer participación, supuestamente. Eso es algo que es interesante porque ellos plantean como una competencia la participación, la ciudadanía digital, global, la democracia, pero después hemos visto varias situaciones donde eso no se aplica. Pero para nosotros lo esencial no es solo el poder leer un texto, sino efectivamente cuál es el tipo de texto que estamos leyendo, ¿no? Y ahí los contenidos para nosotros son fundamentales en una dialéctica de que si no sabes leer no vas a poder aprender. En mi caso soy profesora de historia sobre la democracia ateniense. Ahora, no priorizar o jerarquizar el contenido democracia ateniense genera una dificultad a la hora de pensar en un ciudadano crítico. Al mismo tiempo, estas competencias que se basan en el saber hacer están orientadas hacia el mercado laboral y no en una perspectiva de un Uruguay superador que plantee un modelo de desarrollo que de alguna manera busque calificar mano de obra para agregar valor en las cadenas productivas, sino en un sentido de una mano de obra absolutamente flexible y precarizada. Hay acuerdos firmados por Uruguay con el Banco Mundial que tienen que ver justamente con la implantación de estas competencias en función del mercado laboral, este mercado laboral que tenemos hoy, que es precarizado, flexible y en donde se busca un trabajador que pueda rotar fácilmente de trabajo porque la inestabilidad laboral es muy grande. Muy bien. También el sindicato ha reivindicado que han perdido horas docentes. ¿Esto es así en todas las áreas? ¿En qué área? Sí, se han perdido horas docentes en dos sentidos. Por un lado, hemos tenido un recorte presupuestal muy grande que ha generado un recorte de grupos en general muy grande. Un recorte que el primer año tenía cerca de 200 grupos a nivel nacional, ahora se está discutiendo la matriz para el año que viene de otros posibles 70 grupos a nivel nacional, que bueno, que esperamos que se pueda revertir.
que implica necesariamente que nosotros tenemos menos cantidad de grupos para elegir, por lo tanto menos puestos de trabajo, que repercuten en las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, porque los grupos se superpoblan, no es una cuestión de que quito el grupo y dejan de existir estudiantes, esos estudiantes se tienen que distribuir por otros grupos, lo cual genera un problema, pero también la propia transformación educativa ha reducido horas de clase. A modo de ejemplo, en algunas asignaturas. Exacto, en algunas asignaturas. A modo de ejemplo, nosotros podemos plantear que se votó la transformación educativa para el año que viene, en donde en cuarto año se va a quitar una hora de filosofía semanal. Se quita una hora de educación física semanal. Entonces estamos hablando de que no solo nosotros tenemos menos puestos de trabajo, también los pibes. Los estudiantes tienen menos horas de clase. Exactamente. Ustedes tienen asamblea técnico-docente, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, ¿cuánto de esas asambleas técnico-docentes realmente ha asumido, digamos, imagino que ahí sacan conclusiones uh-huh. determinadas? ¿Se les ha dado atención a eso, a lo que ustedes plantean, no? Sí, en realidad había una política de prácticamente desmantelamiento de las asambleas técnico-docentes. Y esto es relevante en el sentido de que la gente dice, bueno, la gente votó este gobierno en el compromiso por el país que hizo entre todos los miembros de la coalición, incluyó un punto que decía expresamente fortalecer las asambleas técnico-docentes. Lo que nosotros analizábamos era que tenía que ver con intentar generar un contrapeso a nivel simbólico entre el sindicato y las asambleas técnico-docentes. Uh-huh. Es decir, los sindicatos son los que se oponen a todo y las ATD van a apoyar las transformaciones. La realidad indica que las ATD no han apoyado las transformaciones en ningún punto, ni en las elecciones, cuando han habido elecciones a nivel de ATD en todos los subsistemas, las listas presentadas por quienes apoyan a Robert Silva han sido muy minoritarias en voto, ni en sus resoluciones pedagógicas. Las distintas ATD, tanto en secundaria, en UTU, en primaria, se han manifestado en contra de la transformación educativa. En el caso de secundaria, la última que hubo, de 240 liceos, solamente 2 se habían manifestado a favor de la transformación educativa, es decir, elementos que son centralmente muy marginales, aquellos que dicen que están de acuerdo, e incluso los que están de acuerdo manifiestan preocupación al respecto de la forma de implementación. Y en esto que decimos que hay un intento de desmantelamiento, ha habido censura a los temarios de las ATD, tanto en primaria como en secundaria y en UTU. Cuando primaria quiso discutir sobre el concepto de laicidad y de libertad de cátedra en el marco de la discusión de la LUC, se le dijo que no se podía. A secundaria se le planteó que no se podía discutir elementos de carácter presupuestal, lo mismo sucedió en UTU, y además ha habido un desfinanciamiento de lo que es la Mesa Nacional Permanente de las ATD, que son las que dinamizan y pueden hacer la lectura de los informes de los distintos liceos para escribir los libros sobre los cuales nosotros discutimos. Entonces, en el marco de todo eso y luego con un eje central en postergar algunas asambleas técnicas docentes, cambiarlas de fecha, convocarlas con poco tiempo de anticipación, que no se puedan preparar, lo que se ve es que hay un intento expreso de que las asambleas técnicas docentes no funcionen como deberían. Bueno, Robert Silva se candidatea como futuro presidente de la República, es decir, va a las internas del Partido Colorado. ¿Cómo lo han visto ustedes esto? Sí, nosotros es algo que veíamos avisorando y denunciando hace un tiempo. Lo que nosotros denunciamos por parte de la administración es todo un modelo de gestión vertical, cada vez más autoritario, cada vez menos participativo, pero que además tuvo un eje central en el personalismo de una figura que fue el presidente del CODICEN hasta hace un par de semanas, Robert Silva. En algunos aspectos que fueron hasta alevosos, ¿no? Videos que parecían videos de campaña política en donde se promocionaba la transformación educativa, algunos supuestos logros de esta administración, que realmente fue muy grosero. El gasto que ha hecho la ANEP en publicidad ha sido desmesurado, la contratación específica de un asesor de comunicación para Robert Silva, que no trabajaba en las oficinas de la ANEP, que no sabemos hasta ahora en qué momento cumplía sus horas o qué función tenía, expresamente indican que había una intención de postular a una persona y colocarla con una relevancia política, e incluso lindando en el propio desconocimiento de la Constitución. Se empezó a anunciar la precandidatura de Robert Silva, incluso antes de que renunciara, cuando expresamente se plantea que los directores de los entes autónomos no pueden participar en forma proselitista de
Claro. de la política del país, ni permitir que su nombre sea utilizado para ello. Entonces, claramente hubo ahí algunos elementos que incluso han generado rispideces en la propia administración, en donde hubo dificultades sobre quién anunciaba tal o cual cosa de la La administración. ida de él, ahora que va a ir a campaña, ¿ustedes creen que podrá mejorar el relacionamiento de ustedes con las autoridades? Nosotros denunciamos el modelo de gestión, un modelo de gestión vertical, autoritario y poco participativo. Quizás con un poco menos de personalismo y menos de intención de visibilizar una determinada figura, logremos algunos elementos que hasta ahora no se han logrado, pero en realidad la LUC sigue existiendo, siguen sin haber consejos de educación secundaria, de UTU y por lo tanto un solo director general, sigue habiendo direcciones generales que dependen directamente de CODICEN, Claro. y una vocación de no convocar a los espacios de negociación. La estructura es la misma. Exacto. Bueno, un tema muy mentado fue la ocupación de los estudiantes del IABA, el problema del director del IABA, etcétera. ¿En qué quedó eso al final? Eso está cada vez peor. A ver. Lamentablemente. Un conflicto que generan las propias autoridades cuando dicen que quieren quitar el salón gremial para una rampa que luego no era una rampa, que luego era la apertura de una puerta, que era para el patrimonio, que luego el Día del Patrimonio ni siquiera se abrió el liceo al público, luego de más de 10 años donde siempre se hacía, con un director que en su momento planteó una necesidad de ir conversando, porque aparte no había plan de obra, no había nada, fue sumariado, separado del cargo. El director termina su proceso de separación de cargo, que es por 6 meses, según lo que establece toda la legislación al respecto de esto, y secundaria define que no puede volver a su puesto de trabajo, lo mandan a otro lugar a trabajar en una dependencia interna administrativa de secundaria. El liceo sigue siendo dirigido por las inspectoras que están interviniendo en el IABA, pero además lo que nosotros denunciamos hoy en concreto es que hay una política para desmantelar el IABA de acá en adelante. Para el año que viene se plantea la reducción de 20 grupos en el liceo. ¿Por qué es eso? Uno puede imaginarse cosas. No va a haber ningún cuarto, no van a haber quintos humanísticos. Entonces, el año que viene, ¿quién va a estudiar en quinto en el IABA? Si este año no hubo cuartos, ¿no? ¿Se entiende? Claro. Hay ahí toda una situación de quitar a los estudiantes sordos del liceo de IABA, mandar los estudiantes sordos a un liceo de adultos, lo cual a nosotros nos preocupa muchísimo porque son menores de edad, conviviendo en una institución con adultos no corresponde, tener clase con los estudiantes adultos no corresponde. Y entonces lo que uno puede pensar, si no hay un plan de obras que de alguna manera explique que, bueno, necesitamos reducir grupos porque necesitamos los salones estar arreglándolos, eso no existe, van a quedar salones vacíos. Y están colocando grupos que hoy están en el IABA para el año que viene, liceos que no tienen salones. Entonces, salones vacíos en el liceo IABA, liceos que no tienen salones que van a albergar grupos de cuarto que ya no van a estar en el IABA, liceos céntricos, que la única explicación que uno puede encontrar es la intención de reducir la masa estudiantil, reducir la masa docente y desmantelar un gremio estudiantil y un núcleo sindical, porque no existe otra posible explicación. No hay proyecto de obra, no hay proyecto de cambio de algún plan que de alguna manera presente un proyecto piloto en ese liceo, no hay nada que explique por qué reducir 20 grupos en un liceo y poner esos grupos en otros liceos de la zona que no tienen salones. Bueno, yo creo que quizás por mis años recuerdo que en los años 60 el IABA era un bastión del movimiento estudiantil e inmediatamente armaron la descentralización en liceos, ¿no? Y puede estar también por aquí eso, ¿no? Nosotros valoramos ahí, por un lado, una primarización del ciclo básico en el sentido de, bueno, séptimo, octavo, noveno, pero también el convertir el cuarto año en parte del ciclo básico. Y hay muchos liceos que les están quitando cuartos para colocar cuartos en liceos de ciclo básico. Y eso yo no puedo afirmarlo con absoluta certeza porque ninguna autoridad lo ha afirmado de esa manera, no está en ningún documento, pero uno puede olfatear en función de la historia que tiene que ver con una intención de no permitir el desarrollo gremial, porque si uno ingresa en quinto no hace la misma experiencia que si ingresa en cuarto en relación a la posibilidad de desarrollo en el gremio, ¿no? Bueno, Camila, te agradecemos muchísimo, ha sido muy clara, pero
Me gustaría una última reflexión del sindicato de ADES. ¿Cuál es la perspectiva en la educación en el país? Bien, la perspectiva es poder construir entre todos y todas una propuesta pedagógica, volver para atrás en todos los elementos que sea necesario volver para atrás, y eso no es un problema decirlo. Hay cosas de la transformación educativa que están mal y hay que volver. Está mal la ley de urgente consideración, hay que rever la ley de educación, apostar a la autonomía del gobierno de la educación pública, pero necesariamente, y esto se discutió en el marco del Congreso del Pueblo, la discusión de la educación tiene que ser una discusión que no solamente demos los docentes, y la defensa de la educación pública no puede ser una defensa que hagamos solo entre docentes, estudiantes. Claro. Necesitamos el conjunto de la comunidad, y en este momento en donde justamente estamos discutiendo grupos para el año que viene, condiciones de trabajo y por lo tanto condiciones de estudio, necesitamos e invitamos a todos y todas a sumarse justamente a defender la educación pública, porque hoy en día lo que hay es una propuesta de desmantelarla. Muy bien, muchísimas gracias y continuaremos más adelante con otros programas de La Trinchera.